Satanás, mis hijos no son tuyos. Las consecuencias de vivir en un hogar dividido. Yo me crié en un hogar cristiano dividido. Mi madre era una mujer piadosa que manifestaba el fruto del Espíritu. Ella era delicada, amable y de carácter sumiso. La luz de Cristo se evidenciaba en su vida y en sus acciones. Por otra parte, mi padre era el doble ánimo en todos sus caminos y acciones. Un lado de él reflejaba oscuridad, una vida de incredulidad, intimidación, control y abuso. El otro lado reflejaba momentos de bondad, mansedumbre y templanza. Él era un buen proveedor para su familia y respetado por casi todos aquellos que lo conocían. Mi padre fue una víctima de las obras del enemigo. Se comportaba irracionalmente porque estaba sujeto a espíritus malignos. Tristemente, la mayoría de las personas violentas solo abusan y maltratan a sus seres queridos o a los que están muy cerca de ellos. La Biblia dice que ellos serán reconocidos por sus frutos y también dice que un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Durante mi estudio de la guerra espiritual descubrí que muchas características, bien sean buenas o malas, son heredadas por una persona, aprendidas en el hogar o transmitidas de una generación a otra generación. La buena nueva es que se nos ha dado la autoridad para apropiarnos de nuestra libertad en Cristo a través del poder de la palabra de Dios y la sangre de Jesús. El apropiarse significa tomar posesión de, asegurarse, colocar, asignar, etc. Dios quiere que tomemos posesión de todos los derechos y beneficios del reino que Él ya nos ha legado y garantizado. Se nos ha delegado poder sobre todo el poder del enemigo. Creo firmemente que la falta de conocimiento le impedirá a un cristiano disfrutar de las bendiciones y paz de Dios. Aunque mi madre era una cristiana devota, carecía de conocimientos en el área de la guerra espiritual. Muchos cristianos han crecido en hogares cristianos y han aprendido lo que la palabra dice acerca de la salvación, la obediencia y santidad. Pero desafortunadamente he descubierto que muchos cristianos ignoran por completo quién es Satanás y cuáles son sus artimañas, planes y estrategias que emplea en contra de todos aquellos que creen en el poder de la resurrección de Jesucristo. Mi búsqueda de la verdad sobre este tema empezó cuando oí testimonios de liberación y sobre el poder sobrenatural de Dios para destruir las fortalezas en gente que estaba atada por el enemigo. Todo empezó hace unos años cuando fui a visitar a mis padres durante el Día de Acción de Gracias. Recuerdo estar sentada con mi hermano hablando sobre los viejos tiempos. Este hermano fue drogadicto por muchos años. Era evidente en su rostro joven y guapo los efectos de una vida dura y estéril. Me entristeció pensar cómo este joven, inteligente y amable, podría dejarse llevar por la miseria y esclavitud de las drogas. Él estaba impulsado por algo más fuerte que él mismo. La esclavitud de Satanás puede llevar a una persona a hacer cosas que le impiden tener una vida saludable y normal. Vivir en un hogar dividido determinó que mi hermano escogiera malas amistades y que se entregara a las drogas para escapar del dolor profundo y de la realidad. Las presiones de sus compañeros eran demasiado fuertes para manejarlas, porque él no tenía el respaldo ni el apoyo de su padre en aquel entonces. Esta falta de dirección de un padre hizo que fuera fácil que él
para él escoger una vida de irresponsabilidad. Mientras hablábamos, la conversación tocó el tema sobre su condición espiritual y sus sentimientos o creencias hacia Dios. De repente noté un giro súbito en sus ojos y en su voz. Sentí temor y aprensión. Mirándolo de cerca, vi que una entidad demoníaca se estaba manifestando. Su mirada era malévola y la sonrisa en su rostro daba escalofríos. El enemigo no quería que mi hermano recibiera consejos o ánimo de mí. Él quería mantener a mi hermano ignorante, atado y derrotado. Recuerdo que busqué una excusa para levantarme y rápidamente me hallé de pie en la cocina tratando de recobrar la compostura. Cuando iba en el avión hacia Dallas, recuerdo que pensé, si la Biblia dice que yo tengo el poder y la autoridad sobre todo el poder del enemigo, y yo soy más que vencedora, ¿por qué estaba tan asustada y temerosa frente a este incidente? A lo largo de los días y las semanas siguientes enfrenté la verdad. Era ignorante, no tenía práctica, lo único que poseía era un conocimiento intelectual del asunto. Decidí hacer algo. Ya era demasiado el abuso del enemigo en mi familia. Primeramente, mi padre, con su estilo de vida de doble ánimo, mi madre, con un aparente desamparo y luego un sufrimiento con los efectos de abuso infantil, y ahora el pensamiento de mi hermano, el temor de mirar a sus ojos y ver esa cosa malévola mirándome. Ya no podía aguantar más. Dios mío, clamé, tu palabra dice, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10. Mi búsqueda me llevó a docenas de libros, grabaciones y seminarios, acompañados con mucha oración y buscando el rostro de Dios. Finalmente me di cuenta que el enemigo me había engañado. Encontré un significado nuevo en las palabras que había oído tantas veces. Satanás está derrotado, somos más que vencedores, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo está debajo de sus pies. Ningún arma forjada contra vosotros prosperará. ¿La suena conocido? La revelación más poderosa para mí fue entender mi identidad en Cristo. La tomé como una receta de mi doctor Jesús. 3 veces al día confesaba quién era yo en Cristo. Luego memorizaba mis armas espirituales, la palabra de Dios en mi corazón y en mis labios, el poder de la sangre de Jesús, la obra del Espíritu Santo, las llaves de atar y desatar, el poder de la alabanza y adoración, el poder del pacto y el nombre de Jesús. También estudié las obras de Satanás y de todos sus trabajadores de iniquidad. Me enteré que él tenía planes de largo plazo para aquellos que reclaman a Jesús como Señor. La revelación más poderosa para mí fue entender mi identidad en Cristo. Mis ojos fueron iluminados y las vendas del engaño cayeron de mis ojos. La gloria de Dios fue revelada a mis ojos espirituales y pude comprender mi posición espiritual de tomar decisiones y hacerlas prevalecer sobre esta tierra como coheredera con Cristo. Una vez que supe en mi mente y en mi corazón cuál era mi identidad, autoridad, armas, posición y derechos del trono en Cristo Jesús, dirigí mis acciones. Mi vida se revolucionó. Vi cómo se derrumbaban fortalezas en mi vida. Vi romperse perfiles heredados. Debido al maltrato que experimenté como niña y adolescente, tenía costumbres y pensamientos dañinos. Ellos afectaron mi modo de actuar, mis decisiones, pensamientos
y las vidas de mis seres queridos. Una madre casi siempre orienta los caminos en su hogar. Lo que pensaba era la realidad. En verdad, constituía un paisaje distorsionado de cómo yo veía la vida en general. Comprendí que estas cosas necesitaban ser eliminadas, revocadas y renunciar a ellas. Con la ayuda del Espíritu Santo recibí el poder para atar y echar fuera todos los pensamientos, fantasías, costumbres y aspectos de mi vida que habían sido un impedimento para mí y para otros. Estas cosas también paralizaban mi crecimiento espiritual y mi libertad para vivir una vida plena. A medida que mi mente se fue renovando con la palabra de Dios y confesaba la verdad, empecé a transformarme de una persona retraída, tímida, cínica, atemorizada y quejosa en una esposa, madre y persona más amorosa, fuerte y confiada. Pero no estaba satisfecha con el progreso que había tenido. Mi meta era ver esta obra de liberación y expansión obrando en la vida de mis hijos, mi esposo y mis seres queridos. Dios ha sido fiel a su palabra. La compilación del material en este libro ha formado parte de ese crecimiento. Todo lo que usted lea en este libro ha sido puesto a prueba. El Espíritu Santo ha sido mi guía. Mi familia ha sido el blanco de mi agresión espiritual. Esto da resultado. Mis queridos lectores, Dios está listo para cumplir su palabra cuando comprueba que uno de sus hijos, aún hoy, en estos tiempos, se atreve a creer en Él y en su respuesta. Póngala a prueba, manténgase firme en la palabra de Dios, confiese y crea en sus promesas, no desmaye y disfrutará del fruto. Una y otra vez he visto al Espíritu de Dios a través del poder de su palabra romper fortalezas invencibles. Satanás está destruyendo familias todos los días a un paso alarmante. Debemos mantenernos firmes y resistir al enemigo. Luche por su familia, póngase en la brecha. Sus oraciones son poderosas. Resistir es tomar acción y no ser pasivo. Tome una posición y no vacile contra viento y marea. Manténgase firme en las promesas de Dios mientras confiesa su palabra. Al hacer esto, Dios hará el resto.